Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. En el horario que están viendo esto, lo importante es que sepan de qué vamos a hablar. El uso de la voz en el teatro. Como ustedes saben, la voz es una herramienta fundamental en el teatro. Es la confluencia entre el cuerpo y el lenguaje articulado. ¡Ya cómete la maldita naranja! A ver, para que lo entiendan un poco mejor, un actor debe sentir lo que dice y decir lo que siente. Obviamente es para poder llegar a ser lo más real posible en su representación. Sí, hijo. Si tendríamos que enumerar las cosas básicas que necesitamos para saber cómo una voz en el teatro es funcional o estamos haciendo el uso correcto de ella, bueno, yo empezaría por lo básico: tomar aire. Está tan instalado en nosotros el simple hecho de respirar, es algo tan natural que nos olvidamos quizás de su uso correcto, no lo tenemos siempre tan consciente. Y en el ámbito teatral es fundamental para el tema del sonido en la voz, el timbre, el ritmo, la velocidad con la que vamos a hablar, las pausas que hacer en el texto. Y a diferencia de una persona en su vida cotidiana, un actor va a tener mucha mayor conciencia sobre el uso de su respiración. ¡Tienes de Piscis! Porque si sabe realmente usar su respiración en escena, va a poder llegar a decir ciertas líneas en cierta cantidad de tiempo, o inclusive tomar el aire correspondiente para decir sus líneas y llegar a hacer ciertos movimientos en escena que son necesarios y no agitarse, o que directamente el texto no se escuche mal, porque vieron que cuando nos movemos e intentamos hablar, si nos movemos bruscamente se podría escuchar mal. Y también se relaciona directamente con la respiración, esto de la proyección. Si nosotros respiramos, cuanto más profundo respiremos en escena, más proyectada va a salir la voz, porque más profunda va a ser. Si hablamos sin aire, la voz es prácticamente imposible de proyectar, porque su sonido no viene de la profundidad. No viene desde acá, sino que sale más bien de la garganta. Ay, por favor. ¿Qué sucede? Parece un grito si queremos que se escuche. Y como ustedes se imaginarán, proyectar no es gritar. Sino que es tener un buen timbre en la voz, un buen sonido potente, fuerte, que se escucha hasta la última fila del teatro, sin la necesidad de gritar. Entonces, si tengo que decir una línea de teatro, será mejor que busque el momento indicado para tomar aire. Porque si tengo aire, puedo elegir qué hacer con él. Velocidad, ritmo, pausa. Pero sin aire seguramente me termine trabando, porque voy a sentir que estoy forzando la voz, que no voy a llegar a proyectar de la forma que pretendo, o porque me voy a trabar en algún momento, cuando tenga que decir mis líneas. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. Lo vemos hasta en las cantantes más famosas. Imagínense que Cristina Aguilera no tome el aire que necesite antes de llegar a una cierta nota. Obviamente no llegaría. Y hablando de este tema, justamente como nombramos este tema de forzar la voz y cantantes que quizás a veces tienden a forzar la voz, tarde o temprano te podés lastimar tus cuerdas vocales. Entonces es muy importante saber cómo utilizar la voz para que esto no te pase. De hecho hay muchos maestros de la voz. Hay uno que yo considero óptimo porque plantea preparar la voz tanto del cantante como del actor desde el método funcional de la voz. Es un método que se descubrió en los años 70 en Alemania por Rabin. Y lo que plantea justamente es que, claro, había un montón de maestros y maestras de la voz que no estaban teniendo en cuenta los últimos descubrimientos científicos laringológicos de los últimos 50 años. Es como una estructura muy vieja, había que romperla y empezar a trabajar a partir de los nuevos descubrimientos que teníamos sobre nuestro sistema laringológico. Lo que quería Rabin era corroborar que esta hipótesis de que existen técnicas de canto de gran esfuerzo muscular realmente afectan al estudiante o a la persona que lo estaba haciendo, y que tarde o temprano le termina lastimando las cuerdas vocales y así perjudicando el uso de su voz. Este método que propone Rabin, ya nos estamos parando en otro lado, porque al propiciar, digamos, el conocimiento que requerimos para saber las bases anatómicas y fisiológicas del acto de cantar, ya con eso podemos hacer un descubrimiento sobre la identidad de nuestra voz. Estamos conociendo cómo funciona nuestro cuerpo, y en base a las capacidades de nuestro cuerpo, cómo sale la voz, cómo moviendo o cómo articulando de repente mi caja torácica o teniendo conciencia de mi respiración, puedo hacer que mi voz salga mucho mejor. ¡He dicho!
¡Caso cerrado! Y bueno, este método Rabin lo pone a prueba con los ejercicios de respiración que él presenta y que propone justamente. Ejercicios con barra de gimnasia, ponerse derecho, trabajaba mucho con la postura, con la relajación de los hombros nunca casi, no más bien caídos, bien relajados, la musculatura de la cara, la respiración profunda por la boca, bueno, caminando inclusive, moviendo los pies mientras que cantaban, mientras que hacían por ejemplo. No. Levantando los brazos cómodamente. Todas estas propuestas le van dando la posibilidad al alumno de saber realmente cómo funcionan sus distintos sistemas. Y bueno, repetimos lo mismo, así encontrar también la identidad de la voz. Eso se va a ir develando con el docente. Hay muchos docentes que enseñan este método funcional de la voz al momento de cantar o inclusive para el ámbito teatral. La importancia también de todo esto es después, una vez que ustedes saben esta parte teórica, es poner a prueba todo esto que aprendemos teóricamente para poder usarlo en nuestra voz y poder ejercitarlo y ver buenos resultados. Eso es muy importante. Pero bueno, me interesa que ahora ustedes puedan entender un poco del funcionamiento de nuestra voz y los factores fundamentales que necesitamos para el uso correcto de ella. Después, si necesitamos hacer ejercicios de respiración o ejercicios de vocal, bueno, ya necesitamos otro video porque si no nos vamos a meter en un terreno un poco más profundo todavía. Bueno, mamita, haz lo que se te cante, sos muy voltera. Así que bueno, si quieren pueden probar cantando en sus casas, como ustedes más lo desean. Pero registrar es fundamental. Vamos a otra parte fundamental del uso de la voz. A veces pasan cosas muy tristes. La intención en la palabra y los tiempos que requieren los textos. Ahora, si yo tengo una intención clara de cómo quiero decir algo, entonces el espectador va a poder comprender mucho mejor el mensaje que yo quiero dar, o de lo que trata la obra inclusive, porque voy a estar hablando claro y el espectador va a poder seguir el hilo de lo que voy relatando. Si tuviéramos que actuar en una obra de teatro y nos dieran un guión para que aprendamos nuestras líneas, lo principal que tenemos que saber es lo siguiente. ¿Quién es nuestro personaje? ¿Cómo es? ¿Qué generan las personas? ¿Le ha pasado algo en la vida que lo llevó a ser quien es hoy? ¿Cuál es su forma de ver la vida? Y otra pregunta aparte, importantísima, es ¿cómo analizo a un personaje de una obra si no tengo la información suficiente? Si el guión que yo tengo ahí escrito no me da la información suficiente para poder analizar al personaje. Obviamente cuando le vayan a crear una historia al personaje, tiene que ser una historia que se relacione totalmente con lo que la obra plantea. ¿Por qué esa maldad? O sea, al momento de ponerte a analizar los personajes, los otros personajes de la obra, quizás no lo vas a hacer con tanta profundidad como vas a analizar a tu personaje. Pero sin embargo, está bueno que te pongas a analizar esos papeles también. Lo que usted diga, señor Cartel. Un personaje se construye desde muy adentro, desde la psicología del personaje. Y entonces, ahora, teniendo un poco de la información de cada cosa, ¿no? Un poquito de aquí, un poquito de allá. Hoy es aquí, mañana ya. Para que nuestra voz sea funcional en escena, ¿qué necesitamos? Respirar en los momentos necesarios, la cantidad de aire que nuestro cuerpo requiera para poder hablar correctamente sin trabarnos y fluidamente también. Relajar nuestros músculos, nuestros hombros, los músculos de la cara, del cuerpo. Tener claras las intenciones en la palabra, qué quiero decir y cómo lo quiero decir. Actúas en forma extraña últimamente. Entender a mi personaje psicológicamente para que en escena lo pueda hacer de la mejor forma. Que pueda hacer la mejor representación de ese personaje. Cuanto más lo comprenda psicológicamente el personaje, más fluido va a salir en escena. Menos voy a estar pensando en cómo es el personaje porque ya lo voy a conocer. Y ya está. Bueno, espero que este video les haya servido para que hayan aprendido un poco más sobre el uso correcto de la voz en el ámbito teatral y también para que entiendan un poco más sobre la respiración, que lo pueden aplicar en la vida real también. Ser más... Sospeché desde un principio. La importancia para bajar inclusive un cambio cuando estamos muy acelerados en la vida de... En el caso de que quieran y lo necesiten, podemos gestionar otro video con ejercicios vocales también para que puedan hacer desde sus casas, porque ahora creo que la parte práctica, que es poner todos estos conceptos un poco a ejercitarlos, bueno, también es necesaria. Porque como les dije antes, la parte de registrar todas las cosas que aprendemos teóricamente es fundamental de hacerla de forma práctica. Así que bueno, les mando un saludo, síganse quedando en sus casas las personas que tienen la posibilidad.
y espero que se encuentren todos y todas muy bien. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Solid rocket booster separation confirmed. Guidance now converging. Discovery's onboard computers commanding the main engine nozzles to swivel, aiming the shuttle for its precise target in space. March, no voy a mentirte.